Él nos ama, Él está con nosotros, Él nos cuida y vamos a continuar con la preciosa enseñanza. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por las enseñanzas que hemos tenido con el ministro Rubén? Amén. Hemos sido retados, hemos sido dejados perplejos. De repente, por ahí uno dirá, ¿qué dijo? No entendí. Es una buena tarea para poder investigar y poder nadar. Amén. Una de las bendiciones que tenemos cuando recibimos a maestros en la palabra de Dios en este lugar es que ellos nos miran como grandes, nos miran como personas que ya tenemos tiempo y que ya podemos entender. Y una de las cosas, por ejemplo, que el ministro Rubén ha estado haciendo es que nos mira como Cristo nos ve, completos, maduros. Por eso decía cosas ta. ¿Por qué? Porque así papá Dios nos mira, ¿no? Y hay cosas que no entendemos, de seguro, ¿no? De seguro, pero es una buena oportunidad para poder investigar en la palabra del Señor. Amén. Porque ustedes se acordarán que él a veces ponía sus palabras, quería que todos veamos en el griego, en el hebreo, ¿no? Y a veces uno diría, ¿pero para qué? Yo, por ejemplo, diría, pero conozco a mis hermanos, se van a dormir, ¿no? Conozco sus ojos, ¿no? Pero él no, él como maestro, ¿no? Como maestro de la palabra o ministro de la palabra, quería que ustedes se den cuenta que la escritura, el original, dice esa palabra. Porque a veces hay personas que agarran un versículo mal traducido y te dicen algo que no es bíblico. Como en Éxodo, ¿no? 25, cuando dice, Jehová dice a Israel, y yo no, si ustedes se portan bien, no les enviaré las enfermedades que envié a los egipcios, dice, no les enviaré. Entonces, cuando uno lee Reina Valera y dice, no les enviaré, uno piensa, entonces Dios envía enfermedades, ¿sí o no? Porque así dice Éxodo 25, cuando Dios le habla a Israel. Si se portan bien, no les enviaré. O sea, Dios envía enfermedades. Pero Él no lo dijo todavía, no llegó a ese momento, pero si ustedes buscan el original, no dice la palabra enviar correctamente, dice la palabra permitir. Porque en el hebreo hay un enviar permisivo y hay un enviar que inicia algo y te lo doy. Amén. Pero cuando uno chequea eso, te das cuenta que la verdadera traducción debe ser permitir, no es un enviar que origina, que yo hago algo, te lo creo y te mando. No, sino que como tú no te cuidas, tu panza, comes, mete de todo, no duermes, entonces te vas a enfermar y yo nomás estoy mirando, porque tú lo estás atrayendo a tu vida. ¿No? Es un mirar, es un permitir. Amén. Pero por eso él deseaba mostrarnos esas palabras, el griego, el hebreo, para que ustedes y yo podamos confirmar que netamente es una palabra más amplia. Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda temporada de las clases, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes anhelan sus manifestaciones? Amén. Yo también las anhelaba, las anhelo y siempre las anhelaré porque es una bendición para nosotros y para nuestras familias. Recuerden que 2 Corintios 12 habla sobre los dones del Espíritu Santo y dice que es para beneficio mutuo. Los dones, las manifestaciones es para un beneficio mío y para el beneficio de la gente que me rodea. Amén. Todos ustedes tienen sus papeles, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el primer punto que dice el don de la palabra de ciencia. Amén. Hay muchos dones que papá Dios nos ha dado a nosotros, que nos quiere dar, mejor dicho, para nuestro beneficio. Y uno de los primeros que se ve en la Biblia es el don de la palabra de ciencia. Digan conmigo, ciencia. ¿Qué es esto? Vamos a leer. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien de ustedes lo puede leer ese primer parrafito? Mando Ricardo. La revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de hechos en la mente de Dios con respecto al presente y al pasado. Amén. Así es. Entonces, el don de la palabra de ciencia es información que papá Dios nos da con respecto al presente y al pasado de una persona, sobre eventos, sobre una situación. Es información. Amén, así es. Por medio de la palabra de ciencia, ¿no? El don de la palabra de ciencia, uno puede ser animado, puede ser fortalecido, puede ser protegido, puedes encontrar ciertas cosas que no sabías dónde está.
puedes cuidar tus cosas. Es un regalo que Papá Dios nos da para nuestro beneficio y el beneficio de los demás. Por eso vamos a aprender por la palabra de Dios cómo se manifiesta estos dones, en este caso de la palabra de ciencia. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ver ahí cómo se manifiesta este don a través de visiones. ¿Se acuerdan que ahí estaba Juan encarcelado en la isla de ¿dónde? De Patmos, ¿no? Y ahí Juan estaba y él escribió la carta de Revelaciones o de Apocalipsis. Y él empieza a describir cómo se encontraba la iglesia de ese momento, de esos tiempos. Él muestra, Dios le dice a Juan, cómo se encontraban las personas, las iglesias. Eso le escribe a muchas iglesias, a la de Éfeso, a la de Esmirna, al de Pérgamo, al de Tiatira y varias iglesias más. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? Juan estaba en un lugar encarcelado, como si fuera un maleante, peligroso, en una isla. Y en otro lugar estaban muchas iglesias y Juan sabía cómo se encontraban las iglesias. ¿Cómo lo sabía? Por medio del Espíritu Santo. Por eso Juan escribe Apocalipsis. Los hermanos de iglesia, se enfrió tu amor y Dios me dice que te diga, calienta tu amor. Vuelve a tu primer amor. ¿Y cómo calentamos o volvemos a nuestro primer amor? Dice Juan, haciendo lo que hacías antes. ¿Cómo yo conquisto otra vez a mi esposa después de pelearnos? Haciendo lo que yo hacía antes con ella cuando la conquisté. Saliendo, palabras bonitas, dando atención, para que una relación matrimonial se mantenga fuerte. Dice Juan, dice Papá Dios por medio de Juan. Pero entonces vemos de que Juan, ¿cómo se enteró? ¿Alguien le avisó? ¿O quién le avisó a Juan? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo avisó? Mire, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 1 dice así. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tenía que suceder. Sin demora tenía que suceder. Fíjese que Apocalipsis Juan describe muchas cosas que sin demora tenían que suceder. No en el futuro. Dice 2. Quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, ¿no? Está muy cerca, o sea, para ellos muy cerca. Dice en versículo 4, yo Juan escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Vamos al versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, de predicar a Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí, dice, oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, este es el don de palabra de ciencia, le decía, escribe en un libro lo que veas, lo que te voy a mostrar, lo que vas a mirar, escríbelo, dice, escribe un libro. ¿No? Y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a ¿quién más? La Odisea. Entonces, ¿quién le habló a Juan sobre cómo están las iglesias? ¿Quién? El Espíritu Santo. Esto se llama el don de palabra de ciencia. Tener información del presente de ciertas personas o de cierto lugar, sin que alguien te lo diga, solamente te lo dijo Él. Amén. Vamos a ver otro ejemplo más. El segundo ejemplo está en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 10 y 12. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12. Y vamos a ver la visión de Ananías y de Saulo.
¿Se acuerdan cuando la Biblia cuenta que Saulo perseguía la iglesia y en cierto momento cuando Saulo estaba en camino a Damasco, apareció Jesús con una luz ¡pua! Potente y Saulo se cayó de su caballo y sus ojos se cerraron y no podía ver por la luz tan potente y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? ¿No? Y le dijo, ve a tal lugar, a una casa que está por la calle a la derecha. Y Saulo estaba ahí. Y dice la Biblia, justamente en este versículo, en Hechos 9, 10, 12, vamos a leer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba el discípulo? Ananías, a quien el Señor dijo, ¿en qué? En visión. Le dijo en una visión. ¿Qué le dijo? Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor, aquí estoy, dice. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de ¿quién? De Judas, otro Judas que no era el Judas que era bien Judas, ¿no? A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué hace Saulo? Ora, está orando, está en comunión con Papá Dios. Y ha visto, ¿qué más Saulo? En visión, otra vez, Papá Dios le revela en visión a Ananías y ¿a quién más? A Saulo, a los dos les revela en visión una información. Dice que ha visto en visión a un varón llamado Ananías, es decir, a ti, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre, ¿qué? La vista. Fíjense, esta información se lo dio el vecino. ¿Quién se le dio la información a Ananías? El Espíritu Santo. Ahí vemos una vez más el don de la palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es la información que Dios me da sobre un asunto, sobre una persona que se refiere al presente o al pasado. No al futuro todavía, sino al presente o al pasado. ¿A mí me ayudaría? Por supuesto que sí. ¿Me ayudaría cómo estarían mis hijos? ¿Me ayudaría cómo podría cerrar negocios? ¿Me ayudaría a mí con quién juntarme para negociar, para asociarme en cualquier proyecto? Me ayudaría a mí y a usted también. Amén. Entonces fíjese que Ananías estaba orando, tenía comunión con Papá Dios, como Saulo también. Es decir, anhelemos que Papá Dios nos hable. Anhelemos. Papá Dios, háblame. Espíritu Santo, háblame. Guíame para hacer este negocio. O guíame para poder hacer este proyecto. O guíame para tomar esta decisión. Guíame y Él nos va a hablar. Amén. Vamos a ver otro tercer ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 20. Y vamos a ver la visión que tuvo Pedro y los gentiles. Vamos a ver la visión de Pedro y los gentiles. Vamos a ver en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 20. Y vamos a leer principalmente el versículo 11. Amén, el versículo 11. Pero vamos a ver todos por si acaso Hechos para poder entender un poco más lo que va a pasar, lo que está pasando. Hechos capítulo 10. Si lo encontró, diga amén. Muy bien, todavía no lo encuentra. Entonces, Hechos capítulo 10, versículo 9 al 20. ¿Lo encontraron? Amén, muy bien, ok. Dice, en el versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿a qué? A orar, amén, se fue a orar. Digan conmigo, orar. Qué bueno saber que podemos escuchar a Papá Dios y Él también desea que escucharnos a nosotros, amén. Dice, era casi el mediodía, a las 12, el versículo 10 dice, tuvo hambre y quiso algo de comer. Y mientras lo preparaban lo que él quería comer, le sobrevino un éxtasis, una visión, dice. Vio el cielo abierto y algo que parecido a una gran sábana que suspendida por los 4 puntas descendía hacia la tierra, ¿no? Una sábana grande que caía, ¿no? ¿Y qué había ahí? En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves, como chanchitos y cerditos, ¿no? Y el 13 dice, escuchó la voz, levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, ¿no? Jamás he comido nada impuro o inmundo que nos dice la ley judía, ¿no? No comer nada de esas cosas.
Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Lo que papá Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Fíjese que Pedrito venía de un ambiente judío donde la ley le decía: esto no comas, esto sí comas, pero papá Dios le dice: puedes comer ahora. Puedes ahora comer, con la intención de hacerle entender que papá Dios está renovando las cosas, que está ampliando más su mente. Porque Pedro miraba, como judío que era, a los gentiles, a los que no eran judíos, los miraban como sucios, como perros, como que yo soy judío y soy mejor que los demás, mejor que los griegos, mejor que los romanos, mejor que los peruanos, mejor yo soy judío. Por eso papá Dios le empieza a mostrar esta visión para explicarle lo que vamos a ver. Miren qué más dice. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. 3 veces cayó, 3 veces le mostró Dios, 3 veces le dijo de una forma divina. Pedro no atinaba, no entendía, no entendía a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Había hombres que venían a buscar a Pedro, fíjense. Mientras Pedro seguía reflexionando, digan conmigo, reflexionando. Recordemos, cuando usted tenga una visión o un sueño, porque a veces papá Dios nos quiere hablar de sueños o por visiones, póngase a orar y durante el día medite. Papá Dios, háblame, ¿qué significa este sueño? ¿Qué significa esta visión? ¿Qué significa esto lo que me has mostrado? ¿Qué significa? Y papá Dios nos va a ayudar a entender qué cosa te ha querido decir. Amén. Él desea hablarnos, desea informarnos de lo que está pasando ahora. Miren qué más dice en el versículo 19. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa. Baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo les pregunto a ustedes, Pedro fue informado de que tenía que ir con esos 3 hombres. ¿Quién se lo dijo? ¿El vecino? ¿O quién? ¿O el Espíritu Santo? Amén. Esto se llama el don de palabra de ciencia. El don de palabra de conocimiento. El don de palabra de ciencia. Es información sobre cosas del presente o del pasado. Información de eventos o de personas con respecto al presente o al pasado. Algo que tú deberías saber. ¿Qué tal si el Espíritu de Dios no le hubiera dicho a Pedro: ve con esas 3 personas? ¿Qué tal si no le hubiera dicho y de repente tocan la puerta y dicen: Pedro, aquí vienen 3 gentiles que no son judíos, quieren ir contigo? ¿Y él qué diría? No, ¿para qué voy con ellos? Yo soy judío, no puedo estar con los gentiles, yo soy un judío. Pero minutos antes o tiempo antes, el Espíritu Santo le explica de que no llames impuro lo que yo estoy llamando ahora puro. Amén. Esa es la información, ese es el don de la palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Amén, que todos podemos tener, no solamente por tener muchos años, todos podemos fluir en ese don de palabra de conocimiento, todos, porque dentro de todos, ¿quién está? El Espíritu Santo. Amén. Dentro de todos está el Espíritu Santo. En cierta ocasión hubo un hermano que estaba manejando y estaba manejando cerca de una iglesia católica. Entonces empezó a manejar, se acercó y sentía parar. Y sintió parar con fuerza y dijo: voy a parar acá. Y él decía: ¿pero por qué voy a parar? Y él seguía orando en lenguas, orando hasta que la voz se escuchó en su interior: entra y ora por el sacerdote. Y él decía en su mente: ¿cómo voy a orar por el sacerdote si no me conocen ni yo lo conozco? Y es una iglesia católica muy grande. ¿Cómo voy a hacer esto, no? Y él otra vez empezó a orar y confirmó que otra vez la voz le decía: entra y ora por el sacerdote. Así que de tanto orar continuamente, él en ese momento decidió obedecer a la voz del Espíritu Santo. Y mientras que caminaba, la voz le decía: entra
porque él va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Le dio una información. Entró, tocó la puerta, aquí está el sacerdote principal. Y le dijeron, sí, pasa. Y el sacerdote lo vio y dijo, gloria a Dios. Hace 10 minutos estuve orando, porque estoy leyendo sobre el bautismo del Espíritu Santo en la Biblia y no sé quién me puede enseñar más. Le pedí a Dios, orando, que alguien ponga sus manos sobre mí para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y gloria a Dios que tú viniste. Y el hermano pastor se presentó, bueno, era un hermano, se presentó, le dijo, muy bien, oremos. Y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Por eso, si papá Dios nos dice algo en nuestro interior, hagamos el primer paso, ¿no? Porque de repente no nos dice todo completo, pero si nos dice algo, hagamos ese primer paso y después papá Dios nos da la información del segundo paso para que eso bendiga mi vida y bendiga a la gente que nos rodea. Recordemos, el don de palabra de ciencia no es para solamente gente muy antigua, es para todos, aunque seamos niñitos. La Biblia dice que estuvo Samuel durmiendo y escuchó la voz de Dios y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, ¿qué es la voz de Elí? Y se fue al cuarto de su maestro, el sacerdote Elí, y le dijo, Elí, aquí estoy, Señor, ¿por qué me necesitas? No, yo no te he llamado, Samuel. Y otra vez Samuel se fue y 3 veces la voz lo llamó y 3 veces él fue a Elí, aquí estoy, Señor, ¿para qué me llamas? Y se acuerdan que Elí le dijo, es Dios que te está llamando. Cuando te llame otra vez, dile, aquí estoy, Señor, háblame. Así que por 3ª vez la voz le habló a Samuel, y a un niño todavía, Samuel era un niño ahí. Y le dijo, ¿sabes qué? Samuel le dijo, háblame, Señor, aquí está tu siervo. Y Dios le dijo a Samuel lo que iba a pasar con la vida de Elí, pero principalmente con sus hijos. Porque la Biblia dice que los hijos del sacerdote Elí eran muy corruptos. Se aprovechaban de la gente, porque la gente iba al templo a quemar sus animalitos, y antes que los quemasen, los hijos de Elí le quitaban sus animalitos, se los llevaban para comérselos. Y con las mujeres que venían a servir en el templo, se acostaban con ellas, desobligaban. Entonces, el papá Elí era muy permisivo, no los castigaba desde pequeños. Así que por ser muy permisivo con sus hijos, crecieron y se aprovecharon del ministerio, se aprovecharon de lo que papá Dios les había dado como familia para ser sacerdotes. Y muchas veces Dios le habló al papá de ellos y a los 3, pero no cambiaban su método. Así que Dios le dijo a Samuel, los voy a tener que matar. Ahora recordemos que eso es en el Antiguo Testamento, con ellos, no es con nosotros que estamos en el Nuevo. Es diferente con nosotros, por si acaso, porque en ellos no había muerto Jesús por sus pecados. Por nosotros murió Jesús, amén. El trato de papá Dios con nosotros es diferente, no es como en el Antiguo Pacto. Pero lo que estoy indicando es que papá Dios le habló a un niño para recordarle a Elí, al padre de estos chicos, a grandes, adultos ya, que iban a terminar mal. Y cuenta, miren lo que dice en 1 Samuel 4:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar la historia de lo que le pasó a los hijos de Elí, porque Elí no fue corregidor. Amén. Pero fíjese que Samuel, pequeñito, Dios le habló. Fue pequeño y Dios le habló. Amén. Y fue una voz, como ustedes pudieron ver en esta experiencia, fue una voz, ¿no? Samuel escuchó la voz de alguien familiar, como la voz de su maestro Elí. En cierta ocasión, yo escuché la voz de Dios cuando estaba orando y estaba que me quedaba dormido. Me acuerdo que cuando era muy adolescente. Y oye, una voz fuerte, y era la voz igualita al pastor Joe Marín. Una voz igualita. Y dije, ¿qué es esto? ¿Quién está el pastor Joe acá? ¿No? Y de repente pasó un rato y tuve la visión de una persona sin polo sentado en la cama
así un cuadro rapidito, sin polo, sentado en la cama, y dije, ¿qué será esto? Y después no le pregunté un ratito así orando, pero después no le di mucha importancia. Fíjense el patrón que quiero que ustedes vean, porque a veces papá Dios nos guía de una forma interior, pero a veces cuando lo hace de una forma muy rochosa, muy fuerte, una voz, ¡oye! O algo, ¡Samuel! Es porque hay una alarma más fuerte, hay algo que puede afectar la salud de una persona, ¿no? Y en mi visión yo no lo entendí, pasó como un par de días, llegué a la casa y vi a mi papá sin polo en su cuarto, la puerta abierta de su cuarto, y resulta que él había cargado la mesa de mi hermana Julie, que es bien pesada, y le había doblado su cinturita de mi papá. Y por yo no entender bien, no entendí bien, pude haber dicho algo, pude haber dicho, papá Dios, explícame cómo es esto, y pude haber de repente dicho a mi papá, he visto a usted en esto, nunca le dije incluso ese tiempo, si lo hubiera dicho de repente mi papá hubiera entendido algo más, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que cuando papá Dios nos habla de una forma alarmante es porque algo va a afectar la salud de alguien. Por eso, si usted escucha una voz de papá Dios que está orando, póngase a orar. Papá Dios, si algo fuerte va a pasar, aquí estoy. Como Samuel, aquí estoy. Dime, ¿qué puedo hacer? Amén. Y como a Samuel y como a mí, éramos niños, jovencitos. Es decir, papá Dios nos puede hablar a todos. Amén. A todos. No porque tengo muchos años en la iglesia, sino a todos los que deseamos que nos hable, a todos los que deseamos y anhelamos que Él nos hable. Por eso su palabra, Pablo dice en 2 Corintios 1, anhelemos, no ignoremos estos dones, anhelemos que Él nos hable, anhelemos que Él nos muestre su gloria. Como les comenté algunas veces, cuando los viernes aquí oramos, en varias ocasiones he visto como una especie de neblina avanzando hacia aquí. Primero más allá, después lo vi un poquito más cerca. Y es como papá Dios, yo sé que nos está mostrando que cada vez estamos escuchando más su voz, que cada vez estamos percibiendo su presencia para que Él nos guíe. Amén. El último ejemplo que les quiero mostrar en esta noche es cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, que está en el libro de Juan capítulo 4. ¿Se acordarán ustedes, verdad? En Juan 4 vemos ahí que Jesús se va al pozo, ¿se acuerdan? Y la mujer se acerca, le dice, Jesús, dame el agua, por favor, ¿puedes servir? Y la mujer empieza a conversar con él, le dice, pero tú eres judío, los judíos se creen mejor que los samaritanos. Pero Jesús le empieza a llevar el punto para que ella encuentre la salvación. Le dice, si tú me pidieras el agua que yo tengo, nunca más tendrías sed. ¿Se acuerdan? ¿No? Yo tengo agua que tú nunca más tendrás sed de nada. Te sentirás llena, completa como ser humano. Y la mujer dijo, dime, ¿quién es? Entonces Jesús le dice, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús recibe ahí interiormente la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia. Dice, muy bien, porque has tenido cinco maridos. ¿Quién se lo dijo a Jesús? ¿La mujer? ¿El vecino? ¿El amigo? ¿O el Espíritu Santo? Amén. Otra vez vemos ahí a Jesús, y como a todo hijo de Dios, porque Jesús se movió como hijo de Dios como nosotros, cuando estuvo en la tierra, recibió una información del presente y del pasado de la mujer. Y la mujer pues recibió al final salvación. Es decir, papá Dios nos da los dones para poder bendecir a nuestras familias, amén, para poder proteger a nuestras casas, proteger nuestras propiedades, para poder proteger nuestras casas, nuestro trabajo, proteger nuestros negocios, proteger nuestros proyectos, proteger lo que Él nos ha dado. Es por eso que anhelemos aprender sobre los dones y anhelemos que se puedan manifestar en nuestras vidas. Amén. Anhelemos, solamente anhelemos. Y como tú anhelas, como tú deseas, se manifiesta. Porque su palabra dice que Él concederá los deseos ¿de qué? De tu corazón. Amén. Y una de las formas para poder permitir que esto se manifieste es que tengamos una vida de oración en casa, en grupo. Digamos, papá Dios, yo deseo que tú me guíes en mi trabajo. Como nos contó hace un par de semanas nuestro hermano Ricardo, pues, ¿no? Que paró con su auto para cerrar un negocio con un cliente,
pero sintió en su corazón una información. Ve a otro lugar, a otro cliente, que ahí hay más. Y se dejó guiar por el Espíritu Santo que está en él y está en todos. Y fue al otro lugar y cerró una venta mayor y mejor, con términos diferentes, pero resultados mejores y un ahorro de tiempo para poder pasar con su amada esposa. Amén. Eso es Papá Dios, que nos ayuda. Eso es Papá Dios. Y ese es el deseo de nuestro corazón, de que cada uno de nosotros seamos guiados por Papá Dios. Que Él nos guíe a toda verdad. Que Él nos guíe a tener resultados. ¿Para qué? Bendecir a mi esposa, a mis hijos, mis padres, mis suegros, familiares cercanos, amigos. Porque Él dijo que nos ha venido a dar vida, y vida ¿en qué? En abundancia. No solamente para mí, ¿no? ¿Por qué no creerle por 1000 más? Que puede bendecir a alguien más que me conozca o para poder hacer algo mayor. Y después uno puede creer por 7000, por 8, por 10. Y como ustedes saben, para Papá Dios no hay nada imposible. Por eso les animo, oremos en lenguas. Amén. Oremos en lenguas. Estate manejando en el trabajo, lavando ropa, orar en lenguas, orar en lenguas. Como hemos visto varias veces, su palabra dice, ¿no está bien? Su palabra dice, el que ora en lenguas se fortalece como una batería de auto. Amén. Se fortalece como una batería de auto. Te da una energía mayor. Recordemos, mis amados, a pesar que hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, la Biblia muestra que en tiempos difíciles los hijos de Papá Dios seguimos. ¿Me acuerdan cuando fue la gran hambruna en el tiempo de Egipto? ¿Y quién fue el segundo presidente de Egipto? ¿Se acuerdan quién fue el segundo presidente, el vicepresidente que fue pasado por muchas crisis? ¿Se acuerdan quién fue? José, ¿verdad? Hubo hambruna en muchos países, en muchas familias del país y de muchos países alrededor, tanto así que vinieron a comprar comida porque José, el Hijo de Dios, el amado de Dios, seguía prosperando él y hacía que su país siga prosperando. Fíjense. Y la familia de José seguía prosperando en tiempos de crisis. En Perú ha subido las cosas, hay conflictos, se está arreglando, se están haciendo cosas, pero nuestras ventas pueden seguir creciendo. Amén. Nuestros negocios pueden seguir creciendo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Papá Dios está con nosotros y Él nos puede guiar a la verdad, nos puede guiar al triunfo, nos puede guiar a cerrar buenos negocios, buenos negocios, buenos negocios, buenos negocios, buenos negocios. Es más, y tanto así nos puede guiar que podemos tener tiempo para venir aquí y ayudarnos, animándonos, amén, a hacer iglesia, ayudar a los niños, a enseñar a los niños, ayudar matrimonios. Es porque confiamos en Él y Él nos guía. Amén. Él nos guía a toda ¿qué? A toda verdad. Amén. Por eso sigamos anhelando. Sigamos anhelando. José pudo prosperar, seguir prosperando en plena hambruna. La Biblia dice que Abraham también seguía prosperando en plena hambruna. En plena hambruna seguía prosperando, seguía acumulando. La Biblia cuenta que era multimillonario. Su hijo Isaac, Papá Dios, en otro tiempo de hambruna le dijo todavía, siembra en estas tierras todas desoladas, que la gente había hambruna y toda la tierra estaba seca, pero caía lluvia sobre lo que él sembraba. Lo que él sembraba caía lluvia y seguía prosperando. Fíjense, qué bueno es recordar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Papá Dios está con nosotros. ¿Y eso qué hace? Que tenga paz, que yo esté más confiado, porque si yo veo todo como todos lo ven, reniego con mi esposa por culpa tuya, los 4 hijos, mis padres, los suegros, gastos y tantas cosas, y maldigo, condeno a la gente y los hago sentir mal. Pero cuando yo miro a su bondad y su amor y sé que estás en mí y tú eres el que me cuida, tú eres el que hace que se cierren las buenas ventas, que sea un buen trabajo, que avancemos, y eso me produce paz en mi carácter y pueda solventar a mi familia, pueda seguir haciendo lo que hay que hacer, e incluso de yapita, venir a invertir en la iglesia, venir a sembrar todavía.
tiempo y dinero. Fíjese cómo es papá Dios, amén. Por eso anhelemos su presencia, que Él nos guíe y sigamos estudiando su palabra. Repasemos lo que estamos aprendiendo. Así como hoy día hemos aprendido sobre la palabra de ciencia, que es sobre cosas, información del presente y del pasado. También en la otra semana vamos a aprender sobre la palabra de sabiduría, que es información sobre el futuro. Esa es la verdadera profecía. Información sobre el futuro. Esa es la palabra, el don de palabra de sabiduría, que puede venir también por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de lenguas, por medio de interpretación de lenguas, por medio de un ángel, por medio de muchas cosas, pero que siempre se alinea a la palabra de Dios. Amén. Siempre se alinea. Por eso les animo, cada día que se despierte, anhele: papá Dios, háblame. Papá Dios, guíame. Papá Dios, wow. Papá Dios, guíame. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero hacer esto, lo otro. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Ayúdame a planificar. Tú eres el empresario. Tú eres el planificador. Tú eres el que sabe hacer bien las cosas. Tú eres. Porque si no, perdemos dinero. Perdemos dinero. Amén. He aprendido con dolor también esas cosas, perder cantidades de dinero, hasta un auto, por no escuchar bien su voz, ¿no? Yo sé que Él nos guía un paso y uno piensa que, bueno, entonces hay que seguir por ahí. No, papá Dios, digo, ¿doy el segundo paso? Ok, segundo paso por ahí. Pero a veces uno, no, sigo por acá porque por aquí me dijo Dios, pero no, hay que cambiar para la izquierda o para la derecha. Nos conviene ser pacientes y escuchar su voz. Amén. Nos conviene ser pacientes y escuchar su voz. A mí me encanta leer la palabra de Dios, me encanta. Pero yo sé que su guianza no es por la mucha información. No es por la mucha información. Amén. Hay que andar despacio, leer su palabra poco a poco, comerlo, meditarlo. Háblame, guíame. A veces uno se va, todo hay que leer, sí es bueno. Y yo soy un buen lector. Pero a veces hay que también sentarse, dejar, háblame, quiero escuchar. No significa de que deje de lado su palabra, sino que estoy metiendo en mi corazón su palabra. Porque recuerden que Él no me va a hablar si no hay palabra en mi corazón. Amén. La palabra que yo coloco en mi corazón es la masa que Él usa para llevarlo a mi mente y hacerme entender algo. Pero si no hay palabra en mi corazón, ¿qué va a usar Él aquí adentro para hacerme entender algo? Porque así como Él me habla, también me habla ¿quién? Satanás. Déjala. Ya ves, es una mujer que no debiste escoger. Ya ves, es amarga. Ella es la que te quita tiempo, energía. ¿No? Oh, tus hijos son así, son malos. No te han tocado hijos malos. Ahora son grandes, no te cuidan. ¿Ya ves? Y tantas cosas que Satanás nos dice. ¿No? ¿Se acuerdan que en cierta ocasión estaba Jesús y Pedro en la mañana? Y Jesús dijo, ¿quién soy yo? A sus discípulos. Y Pedro dijo, oh Señor, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Y Jesús dijo, oh Pedro, no te lo ha revelado ni el vecino, ¿te lo ha revelado quién? El Padre. Tuvo palabra de conocimiento ahí otra vez Pedro. Pasó la tarde y Jesús dijo, me voy a ir a la cruz porque tengo que morir por ustedes. Y Pedro, ¿qué dijo? No te mueras, no mueras, no, tienes que estar con nosotros, no tienes que morir. Pero si no muriese Jesús, ¿cómo seríamos salvos? Así que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba escuchando las palabras de Satanás y decía, Jesús, no mueras, pobrecito, te va a doler, no mueras. Pero si Jesús no hubiera muerto, ¿cómo hubiéramos sido salvos nosotros? ¿Sí o no? Tenía que morir. Así que Pedro escuchó la voz de Dios, pero también escuchó la voz de ¿quién? Así que todos podemos escuchar la voz de Papá Dios, por supuesto que sí, pero también Satanás nos pone sus palabras. Por eso esos malos pensamientos no eres tú, no te condenes, es Satanás el que te quiere poner cosas malas. Deja a tu esposo, él es malo, ella es mala, deja a tu familia, todo te va a ir mal, mira cómo está el año, has terminado mal, el otro año será peor. Satanás, ese es Satanás. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amado, yo deseo que seas prosperado, que te vaya bien en todos tus asuntos y que tengas buena salud, así como prospera ¿qué? Tu alma, tu mente. Amén. Dice Efesios 1:3, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual antes de la creación del mundo. No cuando yo doy dinero, sino antes de la fundación del mundo. Él ya me ha bendecido. Así que llego a la tierra bendecido. Como todos venimos desnudos sin nada, pero podemos progresar, podemos crear riqueza. Amén. Es Papá Dios con nosotros. Gloria a Dios.
Vamos a orar. Amado papá, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Y hoy queremos agradecerte. Gracias. Gracias, Espíritu. Vamos a orar en lenguas. Los que saben orar en lenguas, les animo que oren en lenguas ahora mismo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Rambra yoshota rakataririna. Procorombro yoshota rakataririri. Todo no prakarambro yoshota rakotoriririrana. Procorombra yashata rakotoririna prakarambra yaya. Shataririna prakarambro yoshataririna pra. Korombro yoshota rakatarara. Rambra yashata rakata ni na prako rambra yashata rakata da. Proko rambra yashata rakata na praka rambra ya. Tiri na praka rambra yashata rakata da di na. Proko rambra yashata rakata ni na prako rambra yashata rakata da di da. Procorambra yoshata rakata na procorambra yoshata rakata di da procorambra yoshata rakati di na procorambra yoshata rakoto do tidina procorambra yoshata rakato do procorambra yoshata rakata da Rambro yoshota rakata da prakarambro yoshita da. Vamos, mis amados hermanos, oremos en lenguas, aleluya, da. Procorambra yoshata rakata da. Todo na prakarambra ya. Shota rakati na prakarambra ya. Rambro yo shoto rokotari ni na prakarambro yo shoto rokatari da prakarambro yo shoto da prokorambro yo shota da ti na prokorambro yo shota da prorambro yo shota raka tini na prokorambro yo shota da Prokarambra yashata rakataririda Prakaradarina prakarambra yashata rakada. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos. Háblanos, fluye en nosotros, Espíritu de Dios. Rambra yashata raka tiririna na praka Rambra yashata rakatirida do Prokarambra yashata tirinina prakarambra todo da prakarambro yoshoto todo no prakarambra yashata todo da prakarambra yoshoto prakarambra yashata Torinina prakarambra yashata rakada da prokarambra yashata rada fluye Espíritu Santo fluye rambra yashata rakata da rambra yashata rakato nina prakarambra ya o rambra yashata da torinina na prakarambro yashata rakata nina Procorambro yoshoto na Procarambra yoshota raka tiririra Prakarambra yashata raka Tororo na prakarambro yoshota Rambro corambra yashata raka tiririra. Oh, háblanos, Espíritu Santo, háblanos, Rambra yashata raka da Toririna prakara bro yoshoto raka tiririra prakara Torinina prakaram bro yoshoto rakataririna prokorom bro yoshoto rakatiririna prokorom bra yashata rakatararara. Aleluya, aleluya. Rambra yashata rakataririna prokorom bro
Todo diridina prakaram braya shata rakata da 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 da. Prarada da diridina na. Prarada da diridina na prakaram braya shoto rakadi diridina na. Toda diridina na prakaram braya shata da 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 da. Tadi di na 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 prakaram braya shata na 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 na. Tadi di na prakaram braya shata. Tadi di na 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 na. Rambraya shata rakata di na prakoram braya shata da 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 da. Kanada di na 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 prakaram braya shata. Di na prakaram braya shata da 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 prakaram braya shata. Di na prakaram braya shata da 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 da. Da da di na 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 prakaram braya shata da da da. Da di na na prakaram braya shata da na 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 prakaram braya. Da di na prakaram braya shoto. Rambraya shata rakadi na 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 prakar. Na 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 na. Rambraya shata rakada da 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 di. To da 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 na 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 prakar rambraya shata rakata da 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 da. Rambraya shata rakadi na 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 na. Gloria, gloria. Rambraya shita rakada na 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 na. Gloria. Rambraya shata rakada da 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 di da 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 prakaram braya shata rakada da 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 di na 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 prakaram braya shata rakata da 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 di da na na prakaram braya shata rakata da 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 na ni na. Oh na 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 prakaram braya shata rakada da 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 da. Oh, gloria, gloria. Donde tu presencia se manifiesta en libertad. Rambraya shata rakata na prakorambraya. Oh, gloria, 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 gloria. Rambraya shata rakota di na 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 prakarambraya. Rambraya shata rakata da 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 di na 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 prakarambraya. Gloria, gloria. Hallelujah.
gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria, Señor Jesús. Oh, gloria. Oh, 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 Espíritu Santo. Sí, Señor, gloria. Tu voz y adóralo, oh gloria, oh gloria, Espíritu Santo, oh gloria. Oh, gloria, Espíritu Santo. Oh, gloria, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu de Dios. Háblanos. Gloria. Háblanos, Espíritu del Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Oh, háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu de Dios. Oh, háblanos, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hablar nuestro corazón. Gracias, papá, por preparar nuestro corazón a escuchar tu preciosa voz. Por preparar nuestro corazón, papá, para estar atentos a tu voz. Queremos estar atentos a tu dirección. Escucha su voz. Anhela escuchar su voz. Escucha su voz. Te ahorrarás muchos problemas. Escucha su voz. Escucha su voz. Tendrás muchas respuestas. Escucha su voz. Escucha su voz. Anhela escuchar su voz. Anhela ser guiado por Él. Aleluya. Gloria a Dios. Papá Dios es bueno. Amén. Él es bueno. Él es bueno. Paz, ¿verdad? Paz. Amén, paz. Esa paz que todos tenemos en Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro que esto todos sentimos. Esa paz, ese relajo. Es como bañarse en aguas frescas, ¿verdad? Refrescamiento espiritual. Justo la Biblia habla de eso. Refrescamiento espiritual. Esa es nuestra herencia. Cada vez que te sientas mal, que quieras renegar, quieras explotar, no sabes qué hacer, el negocio no va bien, la empresa no va bien, el trabajo te va a estar raro, pues aléjate un ratito, ora en lenguas y fluye, deja que su paz fluya a tu corazón, a tu alma, a tu mente,
y ¡guau! Con nuevas ideas. Amén.